hemos visto en la fase anterior, cuando hemos hablado de gradiente eléctrico, de gradiente electroquímica, hemos dicho, ¿qué cosa es carga? No es cantidad de energía. ¿Qué es carga? La cantidad de energía. Pase, señorita. ¿Qué es carga? Cantidad de electrones. Pero si decimos cantidad de electrones, solamente hablamos de carga negativa. ¿O no? ¿Qué es carga? Exceso o deficiencia de electrones. Exceso o deficiencia de electrones. Eso es carga. Y habíamos dicho que existe la carga positiva, la carga negativa. Que estas cargas se van a formar porque los átomos pueden ganar o pueden perder electrones. Pase. Cuando ganan electrones, decimos que tienen exceso de electrones y la carga va a ser negativa. Cuando pierden electrones, tienen deficiencia de electrones y la carga va a ser positiva. ¿De acuerdo? Eso hemos hablado. Cuando se habla de carga, hay un patrón de medida de la carga. Hay un patrón de medida de la carga. ¿Cuál es ese patrón de medida de la carga? Se le dice carga elemental. Se le dice carga elemental. ¿Qué es la carga elemental? El patrón de medida de la carga. Así como cuando nosotros decimos longitud. ¿Cuál es el patrón de medida de la longitud? El metro. ¿Cuál es el patrón de medida de la masa? El kilogramo. ¿Del tiempo? El segundo. ¿De la cantidad de sustancia? El mol. ¿De la carga? ¿Cómo que coulo? El patrón de medida de la carga. La carga elemental. Así se llama. La carga elemental. Ahora, ¿a cuánto equivale la carga elemental? Equivale a la carga de un electrón. Equivale a 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿De acuerdo? Esa es la magnitud de la carga elemental. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la carga del calcio? El calcio es 2, ¿no es cierto? Tiene 2 positivo de número de oxidación. Entonces, ¿cuánto va a ser su carga? 2 por 1, no hay que multiplicar. El resultado de la multiplicación de 2 por 1,602 por 10 a la menos 19. Y si les digo la carga del cloro, solamente es 1, ¿por qué? Porque es un solo electrón, ¿verdad? Si les digo la carga del sodio, 1 también, ¿no? 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Esto lo conocemos de memoria. Sabemos que si las cargas son iguales, se repelen, y si las cargas son diferentes, se atraen. Eso lo conocemos de memoria. Y recordando un poquito aquí, si decimos cargas diferentes, se atraen. No cuesta nada. Es muy fácil que la carga negativa esté atraída con la carga positiva. Si nosotros tenemos algo cargado aquí expuesto, rapidísimo se va a neutralizar. Con las cargas de la humedad del ambiente, si nosotros lo tocamos, etcétera, rapidito se neutraliza. Es muy fácil que lo negativo se encuentre con lo positivo y se unan. Pero sí es muy difícil mantener separada la carga negativa de la carga positiva. Mantenerlas separadas cuesta mucho. Y eso ya les conté que ocurre en las centrales eléctricas, ¿no? Y que cuando nosotros en nuestros domicilios juntamos la negativa con la positiva, esa energía que se libera es la que utilizamos y tenemos que pagar. Eso es lo que pagamos en los recibos de corriente eléctrica. Cuando se habla de electricidad, hablamos de electrostática y de electrodinámica. ¿Qué cosa es la electrostática? Su nombre lo dice. Es la electricidad en reposo. Es la electricidad en reposo. Estamos hablando de cargas eléctricas en estado de reposo. Todos los materiales pueden tener electricidad estática. Todos. Podemos jugar con esto, ¿no? Agarramos nuestro lapicero y frotamos en el cabello. Cuando hemos frotado, ¿qué va a ocurrir?
los electrones superficiales del cabello van a pasar al lapicero. Y entonces la zona que hemos frotado del lapicero va a tener carga negativa y el cabello va a quedar con carga positiva. Si acercamos nuestra mano, se va a levantar porque va a haber cargas opuestas. Y con lo que han frotado del lapicero, podrían levantar pedacitos de papel, porque también hay cargas opuestas. Pero esto que hemos cargado en esa parte del lapicero que hemos frotado, ¿se podrá trasladar de un extremo hacia el otro extremo? No, por eso es estática, porque la carga se va a quedar en el punto en donde la hemos generado. Estas cargas que hemos generado se podrán guardar hasta mañana. El lapicero que lo hemos cargado ahora, ¿lo guardaremos cargado hasta mañana? Tampoco. Simplemente si lo dejamos en la mesa, ya se descargó, ya se neutralizó. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la electricidad estática. ¿Produce efecto negativo? No. Los seres humanos también nos cargamos con estas cargas eléctricas estáticas. Subimos al carro, nos sentamos en un asiento sintético. Cuando nos paramos, vamos a pagar el pasaje y sentimos una descarga eléctrica. O bien, tocamos a un compañero y se siente la descarga eléctrica, ¿no? Y unas veces es más fuerte que otras. En la época del invierno, cuando el clima es muy seco, es que se siente más. Cuando estamos en verano y hay más humedad, no se siente. ¿Por qué no se siente? Porque si nos hemos cargado eléctricamente, la humedad del ambiente está neutralizando esas cargas. Y es por eso que experimentamos menos veces estas descargas eléctricas. Unas veces es más fuerte que otras, ¿no? Y ya fastidia, ¿no? Molesta también. Pasa. Bien, eso es electrostático. Vamos a ampliar un poquito más el hablar de la electrodinámica. ¿Qué será la electrodinámica? La electricidad en movimiento, las cargas eléctricas en movimiento. Decimos electrodinámica, podemos decirle corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es un flujo de electrones a través de un conductor. Eso es la electricidad, eso es la corriente eléctrica. El movimiento de los electrones a través de un conductor. Y podemos experimentar que los electrones realmente se mueven por los cables. Sí, miren, lejos de la ciudad, lejos de la ciudad, ¿no? Estas torres de alta tensión que llevan los cables, esos cables gruesos que llevan la corriente eléctrica de ciudad en ciudad, ahí se puede experimentar. Si tenemos la oportunidad de pasar por debajo de esos cables y le tomamos atención, el ruido que se siente del flujo de electrones es bien característico, es muy especial. Se escucha. Imagínense, estamos hablando de los átomos que no los vemos con nuestros ojos. Estamos hablando de electrones y electrones que están en movimiento a través del cable. Cuando estos electrones están en movimiento a través del cable, hay rozamiento y ese rozamiento es el que provoca ese ruido. Y entonces sí se siente ese ruido del flujo de los electrones. Sí se siente. En un cable, en las instalaciones domiciliarias, no lo sentimos porque es más pequeñito, ¿no? Pero de hecho que sí está generando ruido. Si por ahí pudiésemos conectar un amplificador de sonido, tal vez lo podamos escuchar. Pero en estas torres de alta tensión que están tan altas, se escucha, sí se escucha. Entonces, la electrodinámica es el flujo de electrones a través de un conductor. ¿Y qué cosa es un conductor? Un conductor es un metal. El metal característico que utilizamos para las instalaciones eléctricas es el cobre. Entonces, ¿qué pasa en el cobre? ¿Qué pasa en los metales en general? ¿Qué pasa en ellos? Hay el denominado enlace metálico. Imaginemos que esto es el alambre de cobre, ¿de acuerdo? Tenemos un pedazo de alambre de cobre. ¿Qué es lo que ocurre?
solamente tenemos cobre, 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 cobre. Pero ¿qué es lo característico en los metales? Que los metales tienen pocos electrones en el último nivel de energía. Y ustedes saben que existe la ley del octeto, ¿no? Que tienen que tener 8 electrones. Pero ¿qué pasa con los metales? Tienen poquitos. Y entonces, para los metales es más fácil perder estos pocos que ganar muchos para ser estables. Entonces, estos metales con facilidad van a soltar sus últimos electrones, con facilidad. Entonces, ¿cómo se da este enlace metálico? El enlace metálico se va a dar entre la carga positiva del núcleo y la carga negativa de estos electrones de valencia. Positivo, negativo se unen fuertemente. Ya les he dicho que cuesta mucho separarlos. Entonces, se mantiene la estabilidad del metal. Si nosotros tenemos un pedazo de alambre de cobre, ahí no están en movimiento los electrones, no. Para que los electrones se pongan en movimiento, tenemos que ponerle una fuente de energía. Es como decir, ¿no? En las centrales hidroeléctricas queman petróleo, usan núcleos radiactivos, usan la caída del agua. Esa es la energía que van a utilizar para separar los electrones. Entonces, cuando le ponemos una fuente de energía, estos electrones se sueltan y pasan a estar en movimiento a través del cable. Cuando prendemos la luz, los electrones están en movimiento, pero es porque tienen una fuente de energía. ¿Se entendió? Así funciona este flujo de electrones a través de los conductores. Todos los materiales se clasifican en 3 grupos, como aisladores o malos conductores, ejemplo el vidrio, la goma, el plástico. Ellos se pueden cargar eléctricamente, pero con cargas estáticas, ¿de acuerdo? Con cargas estáticas. Semiconductores, conductores, los metales, esto sí, lo que acabo de explicar, van a permitir que los electrones estén en movimiento a través de ellos, ¿no? El aluminio, el oro, el cobre, la plata, el zinc, etcétera, son metales. Magnitudes y unidades de medida. Esto lo aprendemos muy bien, por favor, ¿ya? Esto lo aprendemos muy bien. Magnitudes y unidades de medida. Primera magnitud, ya la conocemos. Hablamos de diferencia de potencial eléctrico. También se le dice tensión y también se le dice voltaje. Diferencia de potencial eléctrico, tensión o voltaje, es lo mismo. La magnitud se llama así, diferencia de potencial eléctrico, tensión o voltaje. Y la unidad es el voltio y se le simboliza con V mayúscula. Se le simboliza con V mayúscula. Este concepto ya lo conocemos porque ya lo hemos visto también en la segunda fase. ¿Qué es diferencia de potencial eléctrico? ¿O voltaje o tensión? ¿Qué es? Es la cantidad de carga que se traslada de un punto a otro. No. ¿Qué es diferencia de potencial eléctrico? Una diferencia de carga que tiene, por ejemplo, en ese momento vimos la célula que tenía adentro con la diferencia que tiene fuera. Ya, es la diferencia. Ya, está bien la idea, pero nos falta. ¿Qué le dijimos a la diferencia de potencial eléctrico? Es la energía que se necesita para mantener separadas dos cargas de signo contrario. Eso es la diferencia de potencial eléctrico. La energía que se necesita para mantener separadas dos cargas de signo contrario. Y claro que sí, ¿no? Como dice su compañero, ¿podemos medir la diferencia de potencial? Claro que sí podemos medir, ¿no? Por ejemplo, aquí, en una pila positivo-negativo, yo puedo medir esta diferencia de potencial.
y la diferencia de potencial se expresa en voltios. Entonces, si yo mido esta diferencia de potencial, me dice 1,5 voltios. Esa es la energía que está separando la carga negativa de la carga positiva. Aquí tenemos una batería, también la carga negativa separada de la positiva. Si nosotros medimos esa diferencia de potencial, 12 voltios. Tenemos el tomacorriente, los tomacorrientes domiciliarios. Si nosotros medimos la diferencia de potencial entre un huequito y el otro huequito, vamos a leer 220 voltios. La corriente que utilizamos en nuestro país es de 220 voltios. En otros países utilizan 110 voltios. ¿Todo funciona con 220 voltios? No. ¿Su celular con cuánto funciona? Máximo 5 voltios. Pero ¿y por qué lo conectan a 220? Porque tiene pues eso que le decimos cargador, ¿no? Que va a transformar y solamente va a permitir que el celular tiene su batería con 5 voltios, nada más. ¿De acuerdo? Una laptop funciona con 110, Por eso también la laptop tiene su transformador, ¿de acuerdo? Su cargador, como le quieran decir, ¿no? Muy bien, entonces, cuando hablamos de la diferencia de potencial eléctrico, del voltaje o de la tensión, es como decir, es la fuente de energía. Antes las calculadoras utilizaban bastante estas pilas. Ahora las calculadoras modernas utilizan las pilas redonditas y una sola, ¿no? Así tipo las pilas de reloj, ¿de acuerdo? Pero tienen la misma función, es la fuente de energía. Si la pila se agota, no va a funcionar la calculadora, ¿de acuerdo? La pila se va a agotar. Muy bien. Existen clases o niveles de tensión, ¿no? Niveles de tensión, niveles de voltaje, o si quieren, niveles de diferencia de potencial. Tenemos los 3 nombres: niveles de tensión, niveles de voltaje o niveles de diferencia de potencial. Primero, esto se lo aprenden muy bien, por favor. Primero, muy baja tensión. Muy baja tensión. ¿A quién le llamamos muy baja tensión? Hasta 50 voltios. Hasta 50 voltios. O sea, si nosotros consideramos 50 voltios hacia abajo y nosotros hacemos interacción con esa corriente, no nos va a pasar nada. Con eso no les estoy diciendo jueguen hasta con 50 voltios. No les estoy diciendo eso. Si lo podemos evitar, lo tenemos que evitar. Pero si hacemos contacto con una corriente hasta 50 voltios, no nos debe suceder nada. Debemos tener cuidado a partir de 50 voltios. Y ahí vamos a tener baja tensión. Baja tensión es de 50 a 1000 voltios. Aquí va a estar los 220 voltios de la corriente domiciliaria. Esto ya es peligroso. Si nosotros interactuamos con esta corriente, ya podemos sufrir algún efecto de electrocución. Entonces, 50 voltios va a ser el valor que nos vamos a acordar siempre. Por debajo no debe suceder nada, pero por más valor de 50, sí, ya comienza el daño. Otro nivel es media tensión, de 1000 voltios hasta 33.000 voltios puede ser, ¿no? Y la media tensión es la que tenemos en la calle, los cables que están entre los postes que tenemos en la calle. ¿Y cuál es la función de esos cables? Distribuir la corriente eléctrica a los domicilios. Entonces ahí estamos hablando de media tensión. Y el otro nivel es la alta tensión, por encima de 33.000 voltios. Estas son las denominadas pues torres de alta tensión, que normalmente no deben estar en la ciudad. Pueden estar, digamos, por los bordes de la ciudad. Normalmente se encuentran entre los cerros que llevan la corriente de ciudad en ciudad, ¿de acuerdo? Llevan la corriente de ciudad en ciudad.
¿Alguien se acerca ahí? No, pues, ¿no? Personas muy especialistas, conocedoras del tema, pueden manipular, hacen los arreglos, hacen las instalaciones en ese nivel. Pero es muy peligroso porque estamos hablando de un voltaje que supera los 33.000 voltios. Una persona en contacto con eso desapareció. No queda ni cenizas, se carboniza totalmente. ¿De acuerdo? Se carboniza totalmente. Otra magnitud es la intensidad de corriente. Otra magnitud es la intensidad de corriente. Si vemos las figuritas, podemos definir aquí qué cosa es intensidad. Intensidad es contar el número de cargas que pasan por un punto en un segundo. Contar el número de cargas que pasan por un punto en un segundo. Entonces, si vemos las figuritas, ¿en dónde hay más intensidad? ¿En A o en B? En B. En B vamos a contar mayor número de cargas por segundo. La fórmula es intensidad va a ser igual a carga dividido tiempo. Por eso decimos es contar el número de cargas en un segundo. Si le queremos poner unidades, la intensidad va a ser Coulomb dividido segundo. Y Coulomb dividido segundo se llama amperio. Y se le simboliza con la letra A mayúscula. Esto es peligroso. Cuando se habla de los daños que las personas pueden sufrir porque interactúan con la corriente eléctrica, hay que considerar muchísimo la intensidad. Porque nosotros podríamos decir a una persona van a ingresar 10 millones de cargas en todo el día. En todo el día. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que van entrando de una en una, lentamente, todo el día. Pero también podríamos decir, ¿y qué va a pasar con esta persona si entran 10 millones de cargas en un segundo? O no, en un milisegundo. La mata. ¿De acuerdo? Entonces va a depender del tiempo. Esa intensidad es muy importante considerar. Otra magnitud es la potencia. La potencia tiene una fórmula en física, ¿no? ¿Se acuerdan? Es igual potencia. Potencia. Trabajo dividido tiempo, ¿no? Decir potencia es como decir rendimiento. Decir potencia es como decir rendimiento. La potencia es el trabajo que se hace en función al tiempo. Y decimos rendimiento. ¿Cuánto trabajo haces en función del tiempo? De repente hacemos la infografía que nos dejan en biofísica, la hacemos toda la semana. O alguien decide hacerla en 2 horas. Entonces, ¿quién tiene más rendimiento? ¿Quién la hace en 2 horas, no? Y algunos me mienten, ¿no? Algunos me mienten y me dicen, es que no me pude inscribir, ¿no? Y la profesora es tan mala, que justo un minuto antes de que se cierre, les dice, chicos, tienen que inscribirse para la práctica, ¿no? ¿Por qué se ríen? ¿Porque les ha pasado? Ah, sí les ha pasado. Tienen 5 días para inscribirse y se inscriben exactamente, quieren inscribirse 11:59. Y para nuestra mala suerte, hay desfase entre el horario de nuestra computadora y el horario del servidor de la universidad. Y entonces dicen, no funcionaba la plataforma, no me pude inscribir, ¿sí? Esa es la disculpa.
Pero hay que disculparse de otra manera, ¿no? Decir, ya pues me olvidé de inscribirme. Ya está, hay que decir la verdad, hay que acostumbrarse a eso, de verdad, chicos, de verdad. O sea, al final no le busquen, ya no lo fastidien a su compañero que les voy a poner mala nota a ustedes. Al final hay que acostumbrarse a decir la verdad, porque así nunca vamos a tener problemas. Si nosotros mentimos en algo, una mentira lleva a otra, y lleva a otra. Y después por ahí retrocede, ya no te acuerdas que mentiste primero, y quedas mal. ¿De acuerdo? Entonces, es mejor andar con la verdad, ¿no? Es mejor decir, pues me olvidé. ¿De acuerdo? Y también asumir responsabilidades, ¿no? ¿Saben cuándo se les deja la tarea? Yo no puedo estar dejando a último momento. Y si no me acuerdo, manejemos una agenda, ¿no? Ahí tienen que tener todo a detalle. Ustedes van a ser médicos, no se pueden olvidar de nada. Y así es que hagan que su mente funcione para que se acostumbren a eso, ¿no? A tener en la mente, tengo que hacer primero esto, luego esto, luego esto. Y si no lo logran en su mente, agenda es válida. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, decimos, la potencia es el trabajo que se realiza en función al tiempo. Y hablamos también de rendimiento. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Alguien puede decir, quiero comprar un foco. Y dicen, pero yo quiero comprar un foco que ilumine mucho. A mí me gusta que esté iluminada mi habitación, muy, muy iluminada. Entonces compramos un foco de 100 watts. De 100 watts. Miren, ¿ah? ¿Por qué le digo watts? Porque estoy hablando del trabajo que tiene que hacer en función a un determinado tiempo. Estoy hablando de la energía que se va a gastar por segundo. Si yo digo 100 watts, está gastando bastante energía por segundo. Si tenemos joules sobre segundo, se le llama watts o se le dice vatio también. Es la unidad de lo mismo. Entonces, un foco de 100 watts va a gastar bastante energía en un segundo. Si nosotros tenemos ese foco, vamos a pagar mayor cantidad en el recibo de la corriente eléctrica. Pero alguien puede decir, no, yo no quiero que ilumine tanto, yo quiero que me dé la luz justa como para que yo me pueda movilizar. Entonces me voy a comprar un foquito de 20 watts. Va a gastar poquita energía en un segundo. Con esto vamos a pagar menos el recibo. Pero cada quien lo decide, existen focos de diferente potencia. Y precisamente esto es lo que nos cobran en la corriente eléctrica. Si nosotros revisamos estos recibos, en el recibo no encontramos lo siguiente. No nos dicen, por ejemplo, tú vas a pagar 2.344.283 watts de corriente eléctrica. No nos dicen así. Ya hemos estudiado en estadística de que siempre tenemos que reducir el número de dígitos cuando se presenta un resultado. Siempre. Entonces, si nosotros reducimos hasta aquí, estamos quitando 3 espacios. Ya no vamos a tener watts. ¿Qué vamos a tener? Kilowatts o kilovatios. Y es más todavía. Lo que nos cobran, todavía nos quedaría muchos ceros, ¿no? Muchos dígitos. Lo que nos cobran, no nos cobran por segundo. Hacen la conversión a hora. ¿De acuerdo? Entonces, así disminuye y entonces en los recibos podemos encontrar, tú vas a pagar 2,16 kilowatts. ¿No? Así nada más, así lo reducen para que no tengamos tantos dígitos. En conclusión, cuando hablamos de corriente eléctrica, tenemos 3 magnitudes importantes. ¿Cuáles son? La diferencia de potencial eléctrico, tensión o voltaje. Segundo, la intensidad de corriente. Y tercero, la potencia. Resistencia.
concepto importante en electricidad es la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la oposición al flujo de electrones. Resistencia es oposición al flujo de electrones. Cuando se habla de resistencia, nos acordamos de la ley de Ohm. Esta ley relaciona tres magnitudes de electricidad. Resistencia va a ser igual a la diferencia de potencial eléctrico dividido la intensidad de corriente. Esta diferencia de potencial eléctrico tiene que estar en voltios y esta intensidad en amperios. Si tenemos voltios, amperio, la unidad de resistencia se llama ohmios. Ohmios, ¿no? Simbolizado con la letra griega omega. Todos los materiales, ojo, todos los materiales tienen un valor de resistencia. Inclusive las personas. Nosotros tenemos un valor de resistencia. Y los valores de resistencia van a cambiar. Podemos medir valor de resistencia oreja a oreja. Y no va a ser igual mano a mano. No va a ser igual mano, pie derecho, pie izquierdo. No va a ser igual. La resistencia puede cambiar de momento a momento. En este momento podemos tener un valor de resistencia. Alguien nos asusta y ya cambió nuestro valor de resistencia. Las personas que son más nerviosas tienen un valor de resistencia diferente a las que son más serenas. La resistencia cambia mucho en el momento del examen. Peor en aquellas personas que hacen cosas indebidas, ¿no? Peor. Sí les conté que hemos encontrado un celular, ¿no? Otra vez un celular, sacando la foto al examen, mandando la foto directamente por WhatsApp. ¿Con qué objetivo? Y cuando se le pregunta, ¿para qué sacaste la foto del examen? Para tenerlo. Pero ¿no era mejor que lo tengas calificado para que tengan, así como está circulando ahora, ¿no? O sea, yo no sé realmente cómo quieren ser médicos. La mayoría sí, ¿no? Hay algunos que yo los felicito, sí quieren ser médicos de verdad, porque sí están asumiendo la responsabilidad de que van a trabajar con seres humanos. Pero otros no, pues a otros les da igual. Y realmente a veces da ganas de decir, a ustedes que les da igual, para allá, y a ustedes que sí quieren ser médicos, para acá. Y apoyarlos como debe ser, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Circula por ahí. Se vende pack, así, ¿no? Se vende pack, ¿no? De anatomía, de histología, de biofísica, de todo. O sea, fácil, tenemos nombre y apellido. Fácil, si yo quiero denunciar, denuncio. ¿Por qué? Porque el examen me pertenece a mí. En este tiempo, si hablamos de Indecopi, por ejemplo, hablamos de la propiedad intelectual. Ese examen redactado me pertenece a mí. ¿Y por qué lo va a vender otra persona? Ya no puedes entrar, escúchame por favor. ¿Por qué lo va a vender otra persona? ¿Por qué se va a lucrar con algo que yo he creado? ¿Sí? Entonces, hay cosas y cosas, chicos. Pero bueno, finalmente se vende pack y todavía dicen, y de regalo, primera y segunda fase. ¿No? Vende la tercera fase y de regalo de yapita para la primera y la segunda fase. Pero bueno, son cosas y cosas, ¿no? A muchos pues les ha ido muy mal en el examen porque se han dedicado a estudiar ese pack. Ayer alguien se me acerca y me dice, ¿puedo hacer clases con usted? Pero corro a estudiar, no estuve en la clase y conversando. Entonces, ¿qué atiendes? ¿Qué escuchas? Porque de lo que se escucha se aprende.
Entonces, ¿qué aprendes? No, pero igual yo tengo el pack de usted del año pasado. El video, o sea, sí, me lo dice en mi cara, ¿no? Chicos, hay que formarse en todo sentido. En todo sentido. Hay que saber qué hablamos, qué decimos, cómo nos dirigimos a los demás también. ¿De acuerdo? Entonces, eso tienen que aprender. Poco a poco tienen que aprender. Y así es que olvídense de los padres. Les decía aquí, cuando hablamos de esta resistencia, a eso iba el tema, ¿no? De que las personas no tienen el mismo valor de resistencia todo el tiempo. Y lo último que les quería decir, inclusive el valor de resistencia va a depender de si se han bañado o no. Quien se ha bañado va a tener más o menos resistencia. Menos resistencia. Y quien no se ha bañado va a tener más resistencia. Con eso no les quiero decir no se bañen para que tengan más resistencia y la corriente eléctrica no entre fácilmente a su organismo, ¿no? Con eso no les quiero decir eso. Porque además los médicos tienen que ser relimpios. ¿Y por qué tienen que ser relimpios? Porque van a trabajar cerca a una persona. Y así es que, yo hoy día no me baño porque me bañé la semana pasada, ¿no? Todos los días. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es resistencia. Ahorita les hago otras comparaciones. Ella está ya. Vamos a También. Si nosotros hablamos del tejido adiposo, el tejido adiposo es aislante, ¿no? Es aislante. Entonces también va a depender. Es por eso que si nosotros tocamos el refrigerador con los pulpejos de los dedos, no percibimos nada. Pero a ver, pongan la lengua. Ahí sí, ¿no? Porque la lengua tiene mayor número de terminaciones nerviosas, no tiene tejido graso, y entonces la percepción va a ser mayor. Otro concepto es la conductancia. Y la conductancia es similar a la resistencia, ¿no? Si decimos conductancia se refiere a la facilidad con que los electrones van a pasar a través de un material. Facilidad con que los electrones van a pasar a través de un material. Conductancia se simboliza con G mayúscula y es el inverso de la resistencia. Ya sabemos que esta resistencia, ¿en qué unidades tiene que estar? En ohmios. Entonces, el inverso de los ohmios, ¿cómo se llama? Siemens. Simbolizado con S mayúscula. Simbolizado con S mayúscula. Entonces, yo les puedo preguntar, a ver, en un alambre de cobre, ¿cómo es la resistencia y cómo es la conductancia? La conductancia es mayor y la resistencia es menor. En una neurona, ¿cómo es la resistencia y cómo es la conductancia? La conductancia es mayor y la resistencia es menor. Perfecto. En un tumor, en una célula tumoral. Claro. En una célula tumoral en general. Mayor resistencia. ¿Cómo que mayor resistencia? ¿Las células tumorales no se reproducen más rápido? Y para que se reproduzcan más rápido, ¿no tiene que haber mayor transporte de sustancias a través de su membrana? Entonces, mayor conductancia, menor resistencia. En una membrana celular de una célula en estado de reposo. Mayor resistencia, menor conductancia. Porque una célula en estado de reposo tiene todos los canales cerrados. Para que funcione, tienen que abrirse los canales. Entonces, mientras los canales estén cerrados, decimos alta resistencia, baja conductancia. Pero cuando la célula funciona, disminuye la resistencia y aumenta la conductancia. Bien. Hablemos
Hablemos ahora de un circuito eléctrico. Circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos por donde la electricidad o el flujo de electrones, si quieren, por donde el flujo de electrones pasa de forma continuada. Es el conjunto de elementos por donde el flujo de electrones va a pasar de manera continua, ¿no? De manera continuada. Tenemos 3 elementos en un circuito eléctrico. Tiene que haber sí o sí estos 3 elementos. Si falta uno de ellos, no es circuito eléctrico, no va a haber flujo de electrones. ¿Cuáles son estos elementos básicos? Primero, ya le decimos generador, la fuente de energía, la diferencia de potencial eléctrico, el voltaje, la tensión. Cualquiera de esos nombres. Es la fuente de energía, el generador, la diferencia de potencial eléctrico, la tensión, el voltaje. Aquí la carga negativa está separada de la carga positiva. Si solamente tenemos la batería, no funciona solita. Pero le podemos conectar un cable conductor y aquí otro cable conductor. Un cable al negativo y otro cable al positivo. Entre estos 2 cables que salen de la fuente, tiene que haber una resistencia. Esta vez hay 2 resistencias, hay 2 foquitos, pero mínimo tendría que haber una resistencia. Cuando cerramos el circuito, estos foquitos van a encender. Pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando hemos cerrado el circuito negativo, positivo, con una resistencia en medio, ahora los electrones se ponen en movimiento. Los electrones van a comenzar a pasar por el conductor y llegan a la resistencia. ¿Y qué va a suceder aquí en la resistencia? Ahora ya no existen estos foquitos de resistencia, antes sí existían. Poco a poco ha ido cambiando el tema, ¿no? Y ya comenzaron a decir focos ahorradores. Y cada vez son más ahorradores, ¿no? Cada vez tenemos, la ciencia avanza, la tecnología avanza, y cada vez tenemos focos que ahorran más y que iluminan lo mismo. Pero estos foquitos de resistencia para poder entender cómo funciona. Entonces, este cable está unido a esta patita del foquito y este otro a esa otra patita. Hasta ahí estaría separado el circuito. Pero estas 2 de aquí están unidas por un alambre que es sumamente delgadito y largo. Y ahí está enrollado muchísimas veces. Ese pedacito se le dice resistencia a ese pedacito, porque es largo, delgadito y está enrollado. Cuando cerramos el circuito, los electrones comienzan a movilizarse. Llegan ahí y como es sumamente largo y delgadito, les cuesta pasar. Y ahí es que se encuentra la carga negativa con la carga positiva y liberan energía. Como es tan largo y está enrolladito y liberan tanta energía, ese pedacito se pone incandescente y ya ha producido luz. Así es que funciona. Entonces, mientras esté conectado esto, los electrones van a estar pasando y pasando y pasando y el foquito sigue prendido. Eso es un circuito eléctrico. Ahora estos electrones llegarán aquí, va a suceder lo mismo. Pero ¿qué va a pasar ahora si nosotros ponemos un cable al negativo y con el mismo cable conductor cerramos el circuito en el positivo? ¿Funciona o no funciona? No hay resistencia.
Pero entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué va a pasar? Cortocircuito. Esto es un cortocircuito. No podemos cerrar el circuito solo con un conductor. No. Porque ¿qué va a pasar aquí? Miren. Si hemos cerrado el circuito así, ya no hemos cerrado el circuito. Los electrones se van a mover. Los electrones van a comenzar a pasar por el cable. Pero este cable no es como este del foco. Porque además, este que está en el foco tiene esta ampolla que tiene que estar al vacío total. Y eso ayuda a que se convierta en luz. Esto está rodeado por aire. Y entonces, cuando los electrones pasan, van pasando igual. El electrón se va encontrando con protón y va liberando energía. Pero este alambre en el aire expuesto no se puede convertir en luz. Y como no se puede convertir en luz, porque no es foco, se incendia. Por eso es que se producen los incendios. Hemos escuchado en las noticias, este incendio se ha producido por un cortocircuito. Porque es cierto, si nosotros cerramos esto, en menos de lo que demora pestañear, ya se produjo el incendio. Eso es así, rapidísimo. Has enchufado, has conectado y ya se produjo, porque el movimiento es rápido. ¿De acuerdo? Entonces, esto se calienta y se produce el incendio, genera chispas. Y si tenemos material inflamable, lógicamente se incendia. Es importante considerar lo siguiente. Por ejemplo, si dicen, quiero utilizar una cocina eléctrica. Para la cocina eléctrica tienen que hacer una instalación con los cables que tengan el grosor que pueda soportar el calor que generan los electrones en movimiento. ¿Qué pasa con una cocina? Para que funcione la cocina eléctrica necesita poner en movimiento muchos electrones. De lo contrario, no calentaría. Entonces, si el cable que ponemos para la cocina es un cable muy delgadito, enchufan la cocina, se ponen en movimiento muchos electrones, se calienta el cable, se va a calentar. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes que cuando enchufan su celular para que cargue, el cargador no aumenta de temperatura. Sí. Entonces, eso va a suceder con la cocina. Si el cable es delgadito, calienta mucho y se funde el aislante del cable. Nosotros sabemos que siempre va a haber dos cables, uno positivo y el otro negativo. Así son las instalaciones. Del poste de la calle nos llevan a nuestro domicilio dos cables. En el tomacorriente tenemos dos cables. Entonces uno va a estar al lado del otro. Si se funde el material aislante de los cables, lógicamente que uno va a estar en contacto con el otro. Y ahí se produce el cortocircuito. Así sea una microabertura, suficiente que un metal se junte con el otro metal y ya se ha producido el cortocircuito. ¿Quedó claro? Entonces, para una cocina eléctrica tiene que haber un determinado grosor de cable que soporte el calor que se genera cuando los electrones están en movimiento y no se funda el material aislante que tiene. Normalmente ahora en los domicilios hay las denominadas palancas termosensibles, ¿no? ¿Qué pasa con estas palancas? Por decir, no hay una buena instalación o ustedes pusieron algo que consume más voltaje, que pone en movimiento más electrones y se calienta, ese calor llega rapidísimo a la palanca y se baja solita. Se corta la corriente solita. Por eso se le dice termosensible, ¿no? Porque tiene un sensor de temperatura.
se supera ese sensor, ese valor de temperatura y se corta la corriente. Esa es una forma de proteger. Antes habían las palancas que utilizaban plomo. Pero ¿y qué pasaba con el plomo? Se quemaba, se fundía. Se fundía, ¿no? Y era... No, y algunos que hacían, decían, ay, se quema el plomo, ahora tengo que estar cambiando el plomo, y etcétera, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué hacían? Se conseguían un alambre de cobre grueso y lo ponían. De verdad, lo ponían. Y entonces, ahí, ¿quién tenía riesgo de sufrir daño? Las personas. Porque no se iba a cortar la corriente eléctrica, ¿no? Nunca se iba a cortar con el alambre de cobre, bien difícil que se funda. Bien, entonces, este circuito lo podríamos poner gráficamente. Con una línea recta se simboliza el cable conductor. Con una línea en zigzag se simboliza a la resistencia. Con dos líneas paralelas, una frente a la otra y una más larga y la otra más corta, a la pila, a la fuente de energía, al generador, a la diferencia de potencial, lo que le quieran decir. Y con líneas paralelas horizontales, desde una larga hacia la más corta, la toma de tierra. La toma de tierra. Y ahora les explico qué es la toma de tierra. ¿Qué es la toma de tierra? Es esto, ¿no? Estamos hablando de la Tierra, estamos hablando del planeta Tierra. Nuestro planeta Tierra es un gran aceptor de protones y de electrones. Si a la Tierra se depositan electrones, ahí desaparecen, entre comillas. Ahí se neutraliza, ¿de acuerdo? Nadie que toca la Tierra sufre descargas eléctricas, ¿no? Y existen estos pozos de tierra. Entonces, ¿qué ocurre? La ley de electricidad en este tiempo establece que todos los equipos que funcionan con corriente eléctrica deben tener su cable a tierra. Las construcciones actuales están obligadas a tener ese pozo de tierra. ¿Por qué? Porque todo ahora tiene que ser revisado por Defensa Civil, por todos estos organismos que protegen, que dan seguridad a las personas. Entonces, para que algo funcione, lo tienen que revisar, tiene que haber una certificación de que sí se está cumpliendo. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, estas residenciales que construyen edificios de departamentos para que vivan las personas? Tienen que tener su pozo de tierra. ¿Y qué cosa es ese pozo de tierra? Realmente es hacer un hueco en la tierra. Y en ese hueco en la tierra plantan fierros gruesos. Los plantan en tierra. Y con unos materiales especiales, ¿no? que les ponen alrededor, etc. Pero lo importante es estos fierros plantados en tierra. Y entonces, los cables de los departamentos tienen que ir unidos a esos fierros plantados en tierra. ¿De acuerdo? ¿Y cómo funciona esto? Entonces, en sus departamentos debieran tener toma corrientes con 3 huequitos. Un huequito positivo y otro huequito negativo. Estos son cables que llegan desde la calle por esa instalación que nos hacen al domicilio. Estos dos. ¿De acuerdo? Y este tercero también tiene un cable, pero este cable de este tercero es el que debe ir unido a estos fierros que están plantados en tierra. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tienen, por ejemplo, el refrigerador. El enchufe del refrigerador debe tener 3 patitas. 2 patitas van aquí
Y por esas dos patitas, la corriente llega desde la calle, va a entrar al refrigerador y va a hacer funcionar el refrigerador. Este refrigerador no utiliza todo el voltaje, no utiliza. El voltaje que no utiliza lo deja expuesto. Por eso es que si nosotros pasamos esta parte por el borde del refrigerador, vamos a sentir cosquilleo. Pero si el refrigerador tiene cable a tierra, ese voltaje que no lo utiliza se va a ir por aquí. Por este cablecito se va a ir a esos fierros plantados a tierra y se van a depositar en la tierra. Así funciona. Si no hay cable a tierra, quien puede sufrir el daño es la persona que haga contacto con ese equipo. Así funciona. Muchas veces hemos escuchado el tema de las luchas eléctricas, ¿no? Se han electrocutado personas bañándose, porque de hecho una persona que está con la piel mojada, que es diferente a húmeda, mojada, su resistencia es mínima. Y entonces cualquier descarga eléctrica en contacto con el agua fácilmente la va a recibir la persona. ¿Cuándo estaría más protegida? Si es que la ducha tiene su cable a tierra. Ese exceso de voltaje se va a depositar en la tierra. ¿Qué es un pararrayos? Un artefacto ¿En dónde hay pararrayos? Todos los años se escucha que mueren personas porque les ha impactado un rayo, ¿no? Ahora nomás hemos escuchado en junio, en mayo, por ahí, de que un turista ha fallecido en la montaña de 7 colores porque le cayó un rayo, ¿no? Entonces, ¿qué es un pararrayo? En estos lugares donde hay más tormentas de mayor altitud, ¿no? Lugares más altos, donde es más fácil que lleguen estas tormentas eléctricas, ahí suelen plantar estas estructuras. Son estructuras de fierro plantadas en tierra y son altas, ¿no? Plantadas en tierra. Entonces, este metal, ¿qué hace? Atrae el rayo. Y como es corriente eléctrica, por el metal se va a dirigir a la tierra, ¿no? Entonces, ese es un medio de protección. Los circuitos eléctricos pueden estar construidos en dos formas, en serie o en paralelo. ¿Cuándo decimos que un circuito eléctrico está en serie? Se necesita un polo positivo y bueno, El otro también necesita positivo y negativo. pero necesita en línea recta. Cuando todos están en línea, ¿no? Un circuito en serie, todos están en línea. Pero un circuito en serie, mejor así, un circuito está en serie cuando los elementos del circuito dependen uno del otro. En un circuito en serie hay dependencia de los elementos del circuito. Yo les pregunto, si sacamos esta pilita de aquí, ¿qué va a suceder con el circuito? Se corta. No funciona, porque uno depende del otro. Un circuito en paralelo. ¿Cuándo se dice que está en paralelo? Cuando cada uno es independiente del otro, porque va a haber una estructura especial, una estructura adicional que va a permitir que cada elemento sea independiente del otro. ¿Qué pasa si yo retiro la pilita del centro? Sigue funcionando porque este con este van a estar conectados. ¿De acuerdo? Entonces, en serie y en paralelo. ¿Quién creen, si le queremos dar un poquito más de valor, quién creen que sea más eficiente? ¿En serie o en paralelo? En paralelo, ¿no? ¿Cómo creen que estén los circuitos eléctricos en nuestros domicilios? Paralelo. ¿Y por qué no en serie? Porque si no se va a
Desenchufan el refrigerador y ya no funciona nada, ¿no? Todo tendrían que tener enchufado, entonces está en paralelo. Cuando hablamos de estos circuitos en serie y en paralelo, tienen propiedades. Cada uno de ellos tiene sus propiedades. Este primero es en serie. Les pregunto, ¿por qué está en serie? Porque uno está a continuación del otro, ¿no? Si nosotros estiramos el circuito, nos va a quedar en línea. Es una línea, nos va a quedar en línea. Y aquí hay propiedades. Por ejemplo, decimos la resistencia. ¿Cómo calculamos la resistencia? Sumando. Pero ¿y por qué tenemos que sumar? Porque están en línea, porque uno está a continuación del otro. Y entonces los tengo que sumar los tres porque están en línea. ¿De acuerdo? Sumamos los tres. ¿Qué pasa con el voltaje? También se tiene que sumar, ¿no? ¿Por qué? Porque también están en línea, porque uno es dependiente del otro. ¿Qué pasa con la intensidad? ¿Cómo que se distribuye? La intensidad es la misma, porque si están en línea, lo que cuentes acá va a ser igual a lo que cuentes acá, igual a lo que cuentes acá. Por eso la intensidad es la misma. Y la conductancia es el inverso de la resistencia, ¿no? Es el inverso de la resistencia. Aquí tenemos un circuito en paralelo. ¿Qué pasa con el circuito en paralelo? La resistencia 1 está conectada con la fuente. La resistencia 2 también conectada con la fuente. La resistencia 3 también conectada con la fuente. Entonces, cada una es independiente de la otra. Está directamente conectada a la fuente. En este caso, si queremos calcular la resistencia total, tenemos que hacer la suma de los inversos. El voltaje es el mismo. ¿Por qué el voltaje es el mismo? Porque están directamente conectados a la fuente. La intensidad se suma. ¿Por qué aquí tenemos que sumar la intensidad? Cada uno es independiente. Y si yo quiero conocer de todo, lógicamente tenemos que sumar. Y la conductancia, ya saben que es el inverso de la resistencia. Conductancia es igual a capacidad. ¿Capacitancia? No. La capacitancia se halla para los condensadores. Un condensador, bueno, ya me haces hablar de esto, ¿no? Un condensador básico, digamos, está hecho de dos láminas, ¿no? Imaginemos dos láminas, una frente a la otra, ¿de acuerdo? Una frente a la otra. Y entonces este condensador nosotros lo podemos cargar. Es como si fuese una pila, ¿no? Pero no es pila, es un condensador. Lo podemos cargar. Una placa se carga de positivo y la otra placa se carga de negativo. Y así lo podemos guardar. Entonces, hay circuitos eléctricos que utilizan condensadores para que cuando no haya corriente eléctrica, digamos, uses lo del condensador. Y entonces, los condensadores no son iguales. Para un condensador, lo que calculas es capacitancia. Decimos, es la capacitancia del condensador. ¿De acuerdo? Esa diferencia que va a haber entre ellos. Pero como es condensador diferente a pila, le decimos, porque en la pila tú tienes sustancias, positivo o negativo, y el negativo se va a comenzar a movilizar. Aquí no, es una placa frente a la otra. Y entonces, es como decirte, este electrón se va a encontrar con este protón y libera la energía. Este se encuentra con este y libera la energía. Aquí no hay movimiento. ¿De acuerdo? Así es que funciona. Y para el condensador se habla de capacitancia, esa es la magnitud. Y conductancia, entonces, es otra cosa, ¿no? A ver, en este circuito, es un circuito mixto. ¿Qué pasa si se malogra R1?
R2 no funciona. ¿Quién sí va a funcionar? R3. ¿Y qué pasa si se malogra R3? Funciona R1 y R2. ¿Cómo es el voltaje en R3? El voltaje es igual que en R1, porque con R1 está en paralelo y el voltaje es lo mismo. ¿Y R2? En R2, Sería bueno, R1 y R2. ¿Cómo va a ser el voltaje en R3? Igual que la fuente, ¿no? Igual que la fuente. ¿Y cómo va a ser el voltaje acá? La suma. La suma de los dos va a ser igual a la. Tipos de corriente. Tenemos dos tipos de corriente. Corriente continua y corriente alterna. ¿Cuándo le llamamos corriente continua? La corriente es continua cuando los electrones se mueven en una sola dirección. Por ejemplo, de izquierda a derecha. Los electrones se mueven en una sola dirección. Esto es corriente continua. Ejemplo de corriente continua, la pila. Pila positivo, negativo. Si nosotros cerramos el circuito y conectamos esto a un foquito, los electrones se van a mover en esa dirección. Solamente en esa dirección. De tal forma que mientras más tiempo tengamos prendido el foquito, más electrones se van a movilizar y va a llegar el momento en que se va a agotar. Ya no vamos a tener electrones. ¿Por qué? Porque se están moviendo en una sola dirección y las pilas se agotan. Si se agotaron, hay que recargarlas o hay que comprarse unas nuevas, ¿no? Eso es lo que pasa con la pila. Si queremos graficar en el plano cartesiano, vamos a decir que en la corriente continua, el voltaje se mantiene constante a través del tiempo. Corriente alterna. ¿Cuándo se habla de corriente alterna? Cuando el flujo de electrones en un momento se da en un sentido y en otro momento en el otro sentido. Si hablamos del plano cartesiano, vamos a tener lo siguiente, miren. Comenzamos en este punto y va a llegar, por ejemplo, a más 220 voltios. Luego disminuye y llega a menos 220 voltios. Se le dice corriente alterna porque cambia de polaridad a través del tiempo. Va cambiando de polaridad a través del tiempo. Entonces, si cambia de polaridad, ¿qué se está graficando aquí? Se están graficando ondas, se están graficando ciclos. Y si nosotros contamos ciclos en un segundo, ¿de qué estamos hablando? De frecuencia en hertz. Por lo tanto, la corriente alterna también se puede medir en unidades de frecuencia. Esta corriente alterna, a su vez, puede ser monofásica o trifásica. La corriente alterna puede ser monofásica o trifásica. La que tenemos en nuestros domicilios es monofásica. 220 voltios con una frecuencia de 50 Hz. Pero si quisiesen instalar un consultorio con una máquina de rayos X, si quieren tener un taller en donde funcionen máquinas de soldar, ya no van a poder utilizar esto. Porque si una máquina de soldar la enchufan a 220, van a provocar un cortocircuito. Tiene que ser trifásica. Se le dice trifásica, voltaje 380 voltios. Y la frecuencia sigue siendo la misma. Esa es la diferencia entre monofásica y trifásica. Entonces, repito, la domiciliaria es alterna monofásica. Un taller, equipos especiales que funcionen con más voltaje, tiene que ser trifásica, 380 voltios. Instrumentos para medidas eléctricas.
En el laboratorio podemos tener estos instrumentos solos: voltímetro, amperímetro, voltímetro. ¿Para qué utilizaremos el voltímetro? Diferencia de potencial, voltaje o tensión. ¿Para qué utilizaremos el amperímetro? Intensidad de corriente. Pero también en el laboratorio, yo no sé si los han utilizado ya, tienen los multímetros. Y el multímetro mide varias cosas, ¿no? Mide voltaje, intensidad, resistencia, decibeles, mide varias cosas. Pero lo importante es que ahora aprendamos cómo funciona esto. ¿Cómo? Si yo les digo, midan la diferencia de potencial del tomacorriente de la clase. ¿Qué van a conectar? Todo siempre tiene dos cables, ¿verdad? ¿Por qué debe tener dos cables? Positivo, negativo. Estos instrumentos que utilizamos para medir también tienen dos cables. Por convencionalidad internacional, rojo y negro. El negro nos representa el negativo y el rojo el positivo. Entonces, si yo les digo, midan la diferencia de potencial en ese tomacorriente, van a agarrar un voltímetro, un cablecito a un huequito y otro cablecito a otro huequito. Y en este voltímetro tendrán que leer 220 voltios. ¿De acuerdo? Pero ahora les digo, ¿y qué pasa si le cambian los cablecitos? Ahora este aquí y este aquí. ¿Qué van a leer? Menos. ¿De acuerdo? Y eso va a demostrar de que precisamente en la corriente tenemos carga negativa y carga positiva. Y que es alterna, ¿no? Es alterna. Entonces, eso lo pueden demostrar midiendo así. Entonces, ¿cómo está esta instalación para medir la diferencia de potencial? ¿En serio o en paralelo? En paralelo. ¿Por qué está en paralelo? Uno frente al otro. Uno está frente al otro. Eso es en paralelo. Y si queremos medir la intensidad de corriente, recuerden que la intensidad es contar los electrones que van pasando. Entonces, para que los electrones estén pasando, tenemos que tener un circuito funcionando. Tenemos que construir un circuito. La pila, cable conductor, el foco, otro cable conductor. Cerramos el circuito y el foco prende. Si queremos medir cuántos electrones van pasando, corto el cablecito, ponemos el amperímetro. Un cable a un extremo y el otro cable al otro extremo. El amperímetro, ¿cómo está con el foco? ¿En serio o en paralelo? En serie. En serie. Y es que tiene que ser así. Cuando este foco está funcionando, los electrones están en movimiento. Estos electrones van a pasar por el amperímetro y cada que vayan pasando, el amperímetro va a ir contando. Por eso tiene que estar en serie, en línea, porque en donde lean va a ser lo mismo. ¿De acuerdo? En serie la intensidad es la misma en cualquier punto del circuito. Esto es importante y de hecho se lo aprenden de memoria. Todo, con valores y todo. Efectos de la electricidad en función de la intensidad de corriente. Estamos hablando de cargas que pasan por un determinado punto en un segundo. Cuando hablamos de las personas, para las personas hablar de amperios es muy grande, muy grande. Si decimos 8 amperios, la persona está muerta. ¿De acuerdo? Entonces, para las personas debemos hablar del orden de miliamperios, ¿ya? Del orden de miliamperios. Entonces tenemos lo siguiente. De 1 a 3 miliamperios. De 1 a 3 miliamperios. Percepción. ¿Qué significa percepción?
que si nosotros tocamos la corriente eléctrica de esta intensidad, solo vamos a percibirla, solo vamos a sentir cosquilleo, nada más. Por ejemplo, pueden agarrar una pila, los extremos de una pila, no van a sentir nada, nada, ni percepción. Pero ¿qué pasa si la pila la ponen en la lengua? Ahí sí van a percibir, por la diferencia de estructura, ¿no?, de los dedos con la lengua. Pero es solo percepción. ¿A alguien le hará daño? No le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque estaría en el orden de 1 a 3 miliamperios. De 3 a 10 miliamperios, electrificación. Ojo con esto. El paso de la corriente produce contracciones involuntarias de los músculos. Miren, ¿me pueden entender? Si yo tengo el dedo pulgar y hablamos de los músculos esqueléticos en general, nuestros músculos son voluntarios. Yo decido si quiero flexionar el dedo o lo quiero extender el dedo. Yo decido si lo quiero dejar sin moverse. ¿De acuerdo? Pero si nosotros hacemos una instalación que tenga esta intensidad de 3 a 10 miliamperios y esa instalación la conectamos en la base del dedo pulgar, el dedo se va a mover solito. Y nosotros no vamos a poder hacer nada para decir que ya no lo quiero mover. ¿Por qué? Porque ahora el músculo está respondiendo a este estímulo eléctrico. Ya no va a responder a la orden que yo le pueda dar. ¿Quedó claro? Esa ya es una intensidad de 3 a 10 miliamperios. ¿Pero produce algún daño? Todavía no. ¿De acuerdo? Todavía no. Aquí, de 10 a 15 miliamperios. De 10 a 15 miliamperios. Tetanización. El paso de la corriente produce contracciones musculares, agarrotamientos, tetanización. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros tocamos corriente eléctrica de esta intensidad, nuestros músculos se van a quedar contraídos. Si nosotros agarramos un cable pelado sin protección, lo agarramos y corresponde a esta intensidad, nos vamos a quedar agarrando todo el tiempo. Yo voy a querer soltar, pero no voy a poder. Mis músculos no van a responder a la orden que yo le dé. Los músculos están respondiendo a este estímulo. Y aquí viene el peligro, porque las personas se pueden quedar pegadas a la corriente. Una persona ha podido hacer contacto con la corriente eléctrica y se quedó pegada. Y nosotros le podríamos decir, no seas tonto, pues suelta. ¿Va a poder soltar? No va a poder soltar, pues. Él va a querer soltar, pero no va a poder soltar, porque la respuesta del músculo es a la intensidad. Y ahí es en donde las personas necesitan que se la retire de inmediato. Porque cuando la persona ya se quedó pegada a la corriente, ahora la persona es como si fuese un elemento más de ese circuito. Y ahora la corriente va a circular por la persona. La tenemos que retirar. ¿Pero la vamos a retirar con nuestras manos? No, porque si la retiramos con nuestras manos, también nos vamos a quedar pegados. Entonces, ¿cómo la vamos a retirar? Con materiales aislantes, ¿no? Con guantes, con una madera, con materiales aislantes. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este es otro dato que se lo van a aprender de memoria. 10 miliamperios. A partir de 10 miliamperios se produce la tetanización. A partir de 10 miliamperios hay mucho riesgo de que la persona se quede pegada a la corriente eléctrica. No pueda soltar. ¿De acuerdo? No pueda soltar. De 15 a 25 miliamperios, paro respiratorio.
¿Qué significa? Ya la corriente es de más intensidad, va a llegar a más músculos, porque normalmente interactuamos con la corriente con las manos. Entonces, ya llega a más músculos, puede llegar a los músculos intercostales, igualito les provoca tetanización y no vamos a poder hacer inspiración ni expiración. De 25 a 30 miliamperios, asfixia, lógicamente, si no estamos haciendo inspiraciones y expiraciones, ya estamos llegando a un problema mayor. Y otro valor que se tiene que aprender es 30 miliamperios, porque a partir de 30 miliamperios ya se puede sufrir de fibrilación ventricular. La corriente es mucho más, de mayor intensidad, llega al corazón y el corazón también, ¿no? Es un músculo. Se contrae y se va a quedar contraído, ¿no? Fibrilación ventricular. Por lo tanto, dos valores aquí cuando hablamos de intensidad. 10 miliamperios porque es el inicio de la tetanización y 30 miliamperios porque se puede producir la fibrilación ventricular. Límites de aproximación a partes energizadas de equipos. Hemos dicho que si hablamos de tensión, de voltaje, de diferencia de potencial, hasta 50 voltios no nos sucede nada, ¿no? No nos va a suceder nada, pero no jugar. Y a partir de 51 voltios sí hay que considerar. Aquí tenemos de 51 a 300, evitar el contacto. Tenemos el tomacorriente, por ejemplo. Nosotros nos acercamos, enchufamos, hasta lo podríamos tocar con la mano seca. No nos va a pasar nada. No vamos a sentir ningún cosquilleo, nada. No hay percepción, no nos va a pasar nada. Es muy diferente que agarren el tenedor y metan a los huequitos, ¿no? Y llegue a tocar el cable mismo. Eso es muy diferente. No se tiene que jugar así. Entonces, evitar el contacto. Pero ¿qué pasa a partir de 301 voltios? Miren, de 301 a 750 te tienes que mantener a una distancia de 30 centímetros. ¿Por qué? Imaginemos que este es el punto donde está la corriente eléctrica, donde están los cables. Directamente este es el punto donde están los cables. Esa tensión genera un espacio alrededor de ese punto, genera un campo eléctrico. Y entonces lo que hay aquí, también va a haber aquí, también va a haber aquí. ¿En qué radio? De esos 30 centímetros. ¿De acuerdo? Por eso dice límites de aproximación. Yo no me puedo acercar más. Miremos esto. De 500 a 550 kilovoltios. Aquí estamos hablando de alta tensión. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos que mantenernos a 3,5 metros de distancia. Es por eso que la norma internacional dice, alrededor de una torre de alta tensión debe haber un muro de concreto. ¿A qué distancia? A 3,5 metros de distancia. ¿Para qué? Para que las personas que no tienen conocimiento de estos temas no invadan ese espacio y no puedan estar expuestos a sufrir algún daño por electrofusión. ¿Se entendió? Entonces, yo no les estoy diciendo apréndanse de memoria esto, no les vamos a poner, aunque me daría ganas de ponerlo, ¿no? Claro, como ustedes deciden que se les pone en el examen. Entonces, no se van a aprender de memoria, pero sí debemos tener presente que a medida que aumente el voltaje, más lejos nos tenemos que mantener de esa fuente de corriente eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el punto de corte de tensión a partir del cual ya debemos tener cuidado? 50 voltios. Si hablamos de intensidad, 10 miliamperios que comienza la tetanización. ¿Y otro valor? 30 miliamperios que la fibrilación ventricular. Entonces, las personas
está en un baño sobrevive? Depende. ¿Cómo le cayó? En serio, o sea, hay personas, el año pasado, hace 2 años, no me acuerdo, en Puno, dice que un policía salió a hacer su rutina en una moto y solo encontraron la moto destrozada. Le cayó un rayo. Así de grave. Entonces mueren, ¿no? Mueren. Pero hay otras personas que les cae cerca. Y si les cae cerca, sufren quemaduras. ¿Qué? Por la proximidad, pues, de la corriente eléctrica, por la proximidad, por la cercanía, sufren quemaduras. Y sobrevive y llegan a los hospitales y me quedan un rayo de. Por eso depende cómo te cae. Si te cae directamente en el punto central de tu organismo, te carbonizó. Depende de la magnitud, porque recuerden que a medida que va pasando el rayo, también va perdiendo energía. ¿De acuerdo? Entonces, pero no creo que le caiga en la mano y viva. Lo que pasa es que los que se lesionan así les ha caído muy cerca, pero no directamente en el organismo. Es muy difícil porque es mucho voltaje. Es mucho. Hace 5 días tuve un partido y se cayó un rayo, solo una persona murió, pero cuando cayó, o sea, yo estaba con la noche, todo se cayó en el suelo. Apenas Por el impacto, pues porque genera, ¿qué les estoy diciendo del campo eléctrico? O sea, el voltaje exacto está en el punto mismo, pero como es tan grande, se genera todo un campo eléctrico. Entonces, quienes están más cerca sufrirán más daño, quienes están más lejos, menos daño. Y hay un cuento de brujas también, ¿no? Que dicen de que a la persona que le cae un rayo, no, le cae un rayo y muere, y luego le cae otro rayo y revive, pueden leer el futuro, tienen... No, de verdad. Pero hay gente que ha sobrevivido, o sea, que haya... Que directamente les haya caído, no. No, si no, Es imposible. Y no lo puede saber tampoco, ¿no? O sea, la persona que lo experimentó y vivió y llegó al hospital va a decir, me cayó un rayo. Pero es que ella misma no va a saber si le cayó directamente porque no es un objeto, es una energía. ¿De acuerdo? Entonces es muy diferente. Si yo te lanzo la mota, vas a decir, sí, pues me cayó en la cabeza, porque es un objeto. ¿De acuerdo? Pero con el rayo, que es energía, no lo vas a poder decir exactamente, me cayó o no me cayó. Yo voy a decir, pues me cayó, ¿no? Las personas siempre tratamos de magnificar las cosas, pero de repente no le cayó, pero sí estuvo muy cerca. Y por el campo eléctrico que generó, sufrió el daño. Entonces, ya les voy a poner el artículo para esta próxima semana para que lean. A eso se le dice fulguración, ¿no? Las personas mueren cuando hay estas descargas eléctricas, ¿no? Doctora, y cuando es, por ejemplo, a la hora de reanimación, ¿cuánto es, por ejemplo? Para la reanimación es diferente, ¿no? Para los desfibriladores ya tienen el tema de esta semana. Así es que yo no se los voy a contar para que lean. Y de hecho, les digo ya, hoy día no les voy a tomar examen. El examen lo damos de los 2 artículos la próxima semana. Pero les avanzo un poquito. ¿Qué pasa con los desfibriladores? Ya todos saben que tenemos el nodo sinusal, ¿no? Y que cuando el nodo sinusal no funciona, el corazón no está recibiendo la descarga eléctrica que necesita para que funcione. El nodo sinusal es como que todo el tiempo está ahí, ¿no? Con los 2 cablecitos está poniendo sobre el músculo para que el músculo inicie su contracción. Cuando el nodo sinusal no funciona, hacen una experiencia los médicos, ¿no? Para ver si lo reaniman. Y entonces utilizan los desfibriladores. Pero los médicos, y es de alto voltaje, 2000 voltios. Y entonces los médicos agarrarán el desfibrilador y se quedan pegados en su paciente. Porque lo van a quemar, pues, ¿no? Tampoco cuando hay un desfibrilador nadie puede estar tocando, todos tienen que alejar, porque solo el desfibrilador tiene que estar en contacto con el... Porque genera un campo eléctrico igual porque tiene alto voltaje, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen?
Simplemente tocan y retiran. Son segundos. ¿Y qué intensidad? Ni segundos, milisegundos. La intensidad no la sé la intensidad. Número de cargas por segundo no lo sé. Ya, pero es así, ¿no? Es brevísimo. Entonces, frente a ese estímulo eléctrico, puede que se reanime el nodo sinusal. Y si no se reanima, pero el músculo sigue vivo, ahí es en donde les ponen el marcapasos, ¿no? Ahí es en donde les ponen el marcapasos. Pero yo dice que casi sube la intensidad, sube más el voltaje. Claro, van manipulando, por eso les digo, ese es el valor promedio, ¿no? Van manipulando porque el médico tiene que utilizar hasta el último recurso para que su paciente sobreviva. Conforme vayan subiendo, es menos el tiempo que tengas que estar en contacto. O sea, Es que ya no lo puedes manejar. Ya no lo puedes manejar. O sea, si algo estás haciendo en milisegundos, que ahorita vamos a ver algo, estás haciendo en milisegundos, como dices, ya, ahora me toca ponerle 8 milisegundos. No puedes manejar eso, ya no. Ya ese es el expertise que tiene el médico para hacer eso. Por eso es que se tienen que preparar. Primero leer, primero estudiar, conocer teóricamente y luego ya comienza la práctica también, ¿no? Cuando ya lleguen a clínica, ¿sí? Ya comienza la práctica. Para mejorar el contacto y la transmisión de lo que quieres transmitir, ¿no? Porque ¿qué va a suceder? Cuando tú hablas de electrones, flujo de electrones, si hay contacto con el aire, es como que se va a desviar. Por eso es que los poquitos tienen que ser al vacío total. ¿Para qué? Para que todo esté circulando por el alambrecito. ¿Qué pasa si tienes aire? Los electrones se van a disparar por cualquier lado. Muy bien, sigamos. Ya no es el tema de conversación, ¿no? Pero lean. ¿Ya? Es bonito cuando nos cuentan, ¿no? Y es más fácil cuando nos cuentan, pero leamos también. Tienen información en el aula. Bueno, de esto ya les he hablado. Resistencia del cuerpo, ¿no? Ya sabemos que en todo nuestro organismo no tenemos un mismo valor de resistencia. Va a cambiar. En todo momento tampoco tenemos un mismo valor de resistencia. También va a cambiar. ¿De acuerdo? Pero podríamos hablar de un promedio de resistencia para el organismo. De un promedio. Que tampoco estaría alrededor de unos 1500 ohmios, pero es muy variable de persona a persona. ¿Ya? Y eso lo conocen y lo saben. Por ahí hay algunos valores en piel seca, en piel mojada, piel húmeda, es totalmente diferente. Esto es interesante. Está fastidiando, ¿no? Ay, ¿quién les ha dado autorización que graben? Es mi propiedad intelectual. Pero no lo Voy a cobrar regalías. ¿Cuánto? ¿Te digo cuánto? Ya. Recorrido de la corriente a través del cuerpo, factor de corriente del corazón. Miren ustedes, cuando las personas hacen contacto con la corriente eléctrica, no hay un solo camino por donde vaya la corriente. No, también va a depender. Nosotros podemos decir, por ejemplo, no estamos parados y con esta mano agarramos la corriente eléctrica. ¿Por dónde va a ir la corriente eléctrica supuestamente? Entra por la mano y dependiendo de la intensidad puede llegar al corazón y ahí queda. O también, ¿qué podría ser? Entra por la mano y se dirige a los dos pies. ¿Por qué se va a dirigir a los dos pies? Por tierra, por tierra. Pero ¿y qué pasa si con esta mano estoy tocando la corriente eléctrica y con esta otra mano estoy tocando una estructura metálica? La corriente entra por esta mano y se va a ir. Siempre la corriente va a seguir el camino más fácil. Y el camino más fácil es donde haya un conductor.
porque el conductor tiene alta conductancia y baja resistencia. Siempre va a ser así. Entonces, en el examen yo les voy a preguntar sobre esto, pero no es que les estoy diciendo, tú me tienes que decir cuál es la dirección del circuito, no. Las pautas van a estar claras para que nosotros, en base a estos conceptos de resistencia y de conductancia, podamos tomar una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, existen valores que se les dice factor de corriente del corazón. Por ejemplo, esta persona está tocando la corriente eléctrica con la mano izquierda y entra y se va al corazón. De hecho, que es una intensidad muy grande y tiene un factor de 1,5. Esta persona está tocando con la mano derecha, pero también llega al corazón, solo que como que hay más recorrido hasta que llegue al corazón y el factor es un poco menor, 1,3. Esta persona está tocando con la mano izquierda y sale por los 2 pies y así sucesivamente. En el examen yo no les voy a decir, dígame la figurita que corresponde al factor eléctrico del corazón de 0,7. Yo no les voy a preguntar eso, ¿de acuerdo? Pero sí tienen que saber que depende de la intensidad de corriente, depende cómo está la persona para tener un recorrido de corriente en el organismo. ¿Sí? Bien. Y de hecho que aquí les cuento, ¿no? Eso salió en las noticias también ya hace unos años. Una persona estuvo trabajando en el 2º piso, creo que fue por ADEPA, y estuvo agarrando fierro de construcción. Él estuvo con guantes de cuero, agarró el fierro de aquí, agarró el fierro de aquí y esta parte del fierro tocaba con su abdomen. ¿Y qué le pasó? Con el extremo del fierro tocó los cables de media tensión de la calle. La persona fue expulsada al primer piso. Entonces, ¿qué pasó? La corriente eléctrica entró por su mano, lesión en la mano. ¿Y por dónde creen que salió? Por el abdomen. ¿Por qué? Porque el metal estuvo ahí y el abdomen expuesto. Así lo llevaron al hospital, eso dijeron en las noticias. Y cuando se produce eso, quema. Es como que estás cocinando algo. Entonces, todo el borde es como que se carboniza. Se carboniza. Entonces, son lesiones graves realmente que se producen cuando se interactúa con la corriente eléctrica. Pero hay un recorrido. Ingresa y sale. ¿De acuerdo? Ingresa y sale. En base a esto, es que vamos a hablar de lo siguiente. Les voy a contar un cuentito, ¿ya? Había una vez un motor y este motor conectado a 220 voltios. Este motor no utiliza todo el voltaje, deja libres 150 voltios. Pero este motor tiene su toma de tierra. Por lo tanto, si tiene toma de tierra, este voltaje se está depositando en tierra. Si una persona viene y toca el motor, no le pasa nada. Aquí, este motor es el mismo motor, pero sin cable a tierra. No tiene cable a tierra. Viene una persona, toca el motor y él hace de cable a tierra. Él hace de cable a tierra. Espérate, ahorita me vas a dar la conclusión tú. No me la das, te vas de la clase hasta el otro semestre. ¿Ya? Entonces, claro, se ríen porque ya no me creen nada, ¿no es cierto? Claro, ¿qué me van a creer? Pues si les digo, solo en la primera fase los ayudo. Segunda fase, les voy a tomar una práctica adicional. ¿No? Ya, soy mentirosa, pues. Ya. Entonces, el motor no tiene cable a tierra. Esta persona que tocó con una mano el motor hace de cable a tierra porque el voltaje, estos 150 voltios, van a entrar por él. Y como está parado en la tierra, entra por la mano y va a salir por los 2 pies.
y se deposite en día. ¿De acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene la persona para que retire la mano y no se quede pegada al motor? Ya, responde si no te vas. ¿Y a cuánto? 200. ¿Cuál es la resistencia de la persona? 1500 ohms. Aquí tenemos dos datos. ¿Cuáles son estos dos datos? Tenemos el voltaje que está entrando a la persona, que es 150 voltios. Pero también dijimos que la persona tiene una resistencia. Entonces la resistencia de la persona es 1500 ohmios. Con eso sí podemos calcular la intensidad, ¿verdad? Calculamos esta intensidad y nos va a dar 150 entre 1500 ohmios. Intensidad es igual a 0,1 amperios. Si hablamos de estadística que siempre tenemos que aplicar, 0,10 amperios. Con dos dígitos siempre. 0,10 amperios. Miren, 0,10 amperios. Para las personas, dijimos que mejor hablamos en miliamperios. 100 miliamperios. Pero ¿qué resulta? Todavía ese no es el valor real. No, todavía no. Este valor lo tenemos que corregir. Y lo tenemos que corregir con el factor eléctrico del corazón. Para eso calculamos la intensidad real. Entonces, esta intensidad real va a ser igual. Factor eléctrico del corazón. 1,5. No. 1,3. Ya puedes ir saliendo, ¿ya? ¿Cuánto va a ser el factor eléctrico del corazón? Claro que 0,8, porque está tocando con esta mano y la corriente va a salir por los dos pies. Entonces es 0,8. 0,8 es el factor eléctrico por 0,10 amperios. ¿Cuánto sale la intensidad real? 80. Sería 0,08, ¿cierto? Amperios. Pero como dijimos que tenemos que convertir, 80 miliamperios. Y ahora sí podemos concluir, ¿no? Ya murió. Ya murió, ¿verdad? Porque ¿qué está superando? Los 10 miliamperios de la tetanización. ¿Y qué más está superando? Los 30 miliamperios de la fibrilación. Pero esto va a depender del tiempo de contacto. Va a depender del tiempo de contacto. Por eso les estaba preguntando. Entonces, esta persona, ¿cuánto tiempo tiene para que retire la mano y no se quede pegada? Porque si se queda pegada, ya murió. La intensidad es carga sobre el tiempo, entonces tiene que ser. No, es más fácil que eso. Para eso existen unos gráficos que ya están estandarizados. Estos gráficos estandarizados. Hay un gráfico para cada corriente, corriente alterna y corriente continua. Miren, aquí tenemos intensidad en miliamperios y aquí tenemos el tiempo en milisegundos. Para esta persona hemos calculado 80 miliamperios. 80 miliamperios estará por aquí, ¿no? Digamos, trazamos hasta encontrar el umbral de no soltar. Ya, les explico esto ya. Estoy asumiendo que ya han hecho estadística y que sí entienden la interpretación de un gráfico, ¿no? Pero ya, les explico. Esto es como un mapita. Y aquí tenemos varias líneas. Esta línea verde nos dice umbral de percepción. Y el umbral de percepción comienza en 0,5 miliamperios. Si nosotros tenemos una intensidad menor, no percibimos nada. Pero si tenemos de 0,5 a más, ya sentimos cosquilleo, ya hay percepción. Esta línea azul es el umbral de no soltar. Si yo estoy por debajo de esta línea, voy a poder soltar. Pero si alcanzo esta línea o supero, me quedo pegada.
a la corriente. Aquí tenemos esta línea marrón, nos dice umbral de fibrilación. Si estoy de esta línea por debajo, no hay fibrilación. Pero si llego a esta línea y la supero, sí hay fibrilación. La línea morada, de todas las personas que alcancen esta línea, el 5% con seguridad sufre fibrilación. Y la línea roja, de todas, el 50% hace fibrilación. Entonces, a mayor intensidad, el riesgo va a ser mayor. Ahora, para nuestro caso, yo les estoy preguntando, ¿cuánto tiempo tiene la persona para que retire la mano y no se quede pegada? Llegamos a la línea y nos vamos 50. Y si quieren ser exactos, dirán 50.05 milisegundos. Sí. 50 y un poquito más. No, yo los voy a facilitar. Ya, entonces, 50 milisegundos. ¿Y cuánto es pues 50 milisegundos? O sea, ¿cómo tendría que hacer? Así, ¿no es cierto? Así, las justas. ¿Se puede manejar eso? Bien difícil, ¿no? Bien difícil. O sea que la persona va a tener mucho riesgo. Y les puedo preguntar también, ¿y cuánto tiempo tiene para que no alcance el umbral de fibrilación? A ver, sería restar. Si acá arriba es 500, 450. Sí, 50. 500. Miren, ¿ah? 500. O sea, el riesgo es que la persona sí se quede pegada. Claro, porque doctora, la capacidad de respuesta de las neuronas no es solo de los medios. Claro, o sea, es el mensaje que tú vas a dar. Por eso, pues decimos que es muy peligroso, ¿no? O sea, ¿vas a poder soltar? No vas a poder soltar, te vas a quedar pegado. Pero ahora, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para salvar? Bueno, si es, tienes de 450. 500, digamos. 500 milisegundos. ¿Lo van a poder salvar? Complicado, ¿verdad? Complicado, porque van a tener a la mano los recursos. Bien complicado. 500 milisegundos es casi nada. Entonces es bien difícil, ¿no? Entonces es peligroso interactuar así con la corriente eléctrica. Ahora, con esto yo no les digo tengan miedo de trabajar con la corriente, no hay que tener miedo, simplemente hay que cumplir con las normas de seguridad. Hay que estar con el cerebro bien conectado cuando se está trabajando con cosas delicadas. Los médicos no tienen opción, todo el tiempo tienen que estar con su cerebro bien conectado cuando estén trabajando con una persona. Definitivamente, no hay forma de fallos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, pero ahora yo les puedo preguntar, ¿y cuál es peor? ¿La alterna o la continua? La alterna. ¿Cuál es peor? La La alterna, ¿no? La alterna es peor, porque con la continua, miren, 80 tienes más tiempo. Y 80 no alcanza el umbral de fibrilación. No alcanza, tienes más tiempo. ¿De acuerdo? Tienes más tiempo. Y finalmente, para terminar este tema, todo lo que funciona con corriente eléctrica, todos los instrumentos, los equipos, todo lo que funciona con corriente eléctrica, tiene las especificaciones. Detrás de la computadora se lee con qué voltaje funciona y cuál es la intensidad que genera cuando está funcionando. Entonces tenemos que saber leer porque nosotros ya conocemos estos valores de corte. 50 voltios, 10 miliamperios, 30 miliamperios. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué? ¿Cómo les voy a poner el examen? ¿Cómo se tiene que calcular lo que es intensidad real? La intensidad real sí les puedo pedir que calculen. Nos va a dar el Les voy a dar la tablita para que elijan cuál es el factor de corriente del corazón. Y por ahí escondido les voy a dar la respuesta también, ¿les parece? Sí. ¿Así?
Así como esa pregunta, ¿no? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Así? ¿Así tienen? Al revés. No se van a equivocar. Y si se equivocan, muy bien, chicos. Estudien. Siempre sean excelentes. ¿Les gustó el tema? Sí. Vamos por el 20 entonces.